Hoy vamos a entrar en el lado prohibido del gaming, porque estos juegos no fueron solo malos, fueron tan desastrosos, tan rotos y tan vergonzosos, que las propias compañías tuvieron que borrarlos del mercado como si nunca hubieran existido. Y lo mejor es que cada uno de estos es un caos distinto, una historia surrealista que demuestra cómo un mal desarrollo puede destruir hasta la licencia más grande. Y empezamos con The Day Before, aquel supuesto MMO apocalíptico que venía lleno de hype y terminó siendo un festival de bugs, un mundo vacío, y una decepción tan grande que el estudio cerró casi inmediato de salir. The Day Before fue uno de esos juegos que desde fuera parecían el próximo gran pelotazo, porque los trailers lo mostraban con una pinta espectacular, ciudades devastadas, atmósfera brutal, y un rollo entre The Last of Us y The Division que te hacía pensar que por fin llegaba un MMO de supervivencia realmente ambicioso. Pero claro, todo eso se viene abajo en el momento en el que el juego salió y la gente descubrió que nada de lo prometido estaba realmente ahí, porque lo que entregaron era un proyecto incompleto, roto y vacío, que daba la sensación de haber sido montado a última hora sin ningún tipo de cohesión. Desde el primer minuto se notaba que algo estaba mal, porque el rendimiento era horrible, los servidores fallaban, las animaciones se movían de forma rara, y el mundo se sentía muerto, sin vida, sin NPCs, sin eventos y sin esa tensión que se supone que debe tener un juego de supervivencia online. Además, los zombies parecían meros adornos que ni reaccionaban bien, los disparos no tenían peso y la exploración se reducía a caminar por escenarios enormes pero completamente huecos. El mayor problema es que Fantastic había creado un hype enorme durante años, soltando trailers súper pulidos y mostrando ideas que, visto lo visto, no tenían implementadas en absoluto. La cosa se volvió insostenible que, pocos días después del lanzamiento, el propio estudio anunció su cierre y reconoció que no podían arreglar el juego, y lo retiraron de todas las tiendas digitales. Y sin dejar tiempo para recuperarse, pasamos a Concord, otro intento fallido de shooter heroico que llegó sin identidad, sin personalidad y con un contenido tan pobre que duró menos vivo que su propio tráiler promocional. El tráiler inicial ya había dejado una sensación rara, como si el juego quisiera parecer mil cosas a la vez sin tener una identidad propia. Aún así, muchos pensaron que quizá al jugar mejoraría, y cuando salió la realidad fue otra. El juego se sentía vacío, genérico y totalmente incapaz de competir en un género que ya estaba saturado hasta los topes. El primer golpe vino fuerte con el apartado visual, porque aunque no era horrible, tampoco destacaba. Sus diseños parecían plantillas recicladas y sus habilidades no ofrecían nada memorable. Los mapas, además, eran planos y sin personalidad, como si hubieran sido creados a toda prisa, y el gameplay tampoco ayudó. Concord no había sido ni quería ser táctico o caótico, y al final se quedaba en un punto intermedio muy gris. Las armas no transmitían sensación de impacto, las habilidades no sorprendían, y el ritmo de combate se volvía repetitivo en cuestión de minutos. A todo eso se sumó un problema grave de contenido. El juego salió pelado, con pocos modos, recompensas aburridas, y una progresión que no motivaba a nadie. Las críticas fueron duras, la prensa lo calificó como un título sin alma, las redes lo convirtieron en un meme, y Sony, viendo que mantenerlo vivo costaba más de lo que generaba, tomó la decisión drástica: retirarlo de las tiendas y cerrar el proyecto antes de que siguiera siendo un lastre. Luego entramos en el terreno de las licencias mal aprovechadas con Fast and Furious Crossroads, un juego que debería haber sido pura adrenalina, pero terminó siendo un simulador de microondas. Desde el primer tráiler ya habían señales de alarma porque los gráficos se veían antiguos y las animaciones no encajaban con una franquicia que vive del espectáculo. Aún así, muchos pensaron que quizá el gameplay compensaría, pero no. Cuando salió la cosa era incluso peor de lo esperado. El apartado visual parecía sacado de un juego del 2010. Los modelos de los personajes eran rígidos, las expresiones faciales daban una mezcla entre risa y pena, y los escenarios carecían totalmente de vida. La saga Fast and Furious siempre ha sido sinónimo de exceso, de energía y de locura, pero aquí todo se sentía apagado, como si estuvieras jugando un fangame hecho con prisas. Incluso los coches, que deberían ser los protagonistas absolutos, se movían sin peso, sin sensación de velocidad y sin ninguna emoción. La conducción se sentía extraña, flotante y nada satisfactoria. Además, intentaron mezclar la conducción con secciones de acción, gadgets y escenas cinematográficas, pero nada encajaba bien. La campaña era corta, muy corta,
y encima no lograba enganchar. Las ventas fueron bajas, la reputación cayó en picado, y mantener el título activo no tenía sentido, así que Bandai Namco decidió retirarlo de las tiendas, cerrando el capítulo de uno de los fracasos más dolorosos de la saga. Y si esto te parecía fuerte, espérate, porque Ashes Cricket 2013 fue aún más surrealista. Un juego tan roto, tan lleno de bugs físicos imposibles y jugadores teletransportándose, que tuvieron que borrarlo de Steam. Desde el momento en el que salió, los jugadores empezaron a compartir vídeos que parecían parodias, pero no lo eran. Era el juego real. Animaciones rotísimas, físicas imposibles, jugadores que se movían como si fueran marionetas borrachas, y una pelota que hacía literalmente lo que le daba la gana. Y el rendimiento era una pesadilla. El juego iba a tirones, los modelos se atravesaban entre sí, y había situaciones tan absurdas que parecían glitches de un pre-alfa, y no de un producto final. Cada partido era una lotería, porque nunca sabías si la pelota iba a botar bien, a flotar en el aire, o a desaparecer del campo. Y el gameplay tampoco se salvaba. Los controles eran torpes, las reacciones tardaban una eternidad, y la IA se comportaba de manera tan errática que parecía tener miedo del propio juego. No había sensación de precisión, ni de estrategia, ni de control. La comunidad no tardó ni un día en destrozarlo. Internet se llenó de recopilaciones de bugs, la prensa lo calificó como uno de los mayores desastres deportivos de la historia, y las devoluciones comenzaron a llegar en masa. En cuestión de días, los desarrolladores reconocieron la realidad. El juego era insalvable. El motor gráfico que estaban usando era incapaz de sostener lo que querían hacer, y parchearlo habría sido prácticamente rehacerlo desde cero. La solución fue radical. Retiraron el juego de Steam y de todas las tiendas, pidieron disculpas y aceptaron que Ashes Cricket 2013 había fracasado de manera histórica. Y hablando de borrar cosas del mapa, llegamos a Afro Samurai 2 Revenge of Kuma, una secuela que salió tan mal que la propia compañía la retiró, pidió disculpas y devolvió el dinero. El rendimiento fue el primer gran golpe, el juego iba mal, muy mal, caídas de frames, cargas eternas, animaciones rígidas y un acabado general que parecía de una versión temprana, no de un lanzamiento final. Todo eso ya te sacaba completamente de la experiencia, pero lo más grave es que todo estaba en el combate. En un hack and slash necesitas fluidez, ritmo, impacto y precisión, y Afro Samurai 2 fallaba en todo. Cada golpe se sentía lento, sin peso, sin respuesta. Los enemigos no reaccionaban, las cadenas de ataques no fluían, y la cámara era tan mala que muchas veces luchabas más contra ella que contra los rivales. La historia tampoco ayudaba. Quería encontrar un drama cargado de traumas y flashbacks, pero la narrativa estaba tan mal estructurada que se volvía confusa, torpe y poco interesante. Habían escenas que se cortaban de repente, diálogos que no sonaban, audios desincronizados y momentos en los que el juego simplemente dejaba de funcionar. La prensa lo destruyó, los jugadores lo devolvieron en masa, y las redes se llenaron de comentarios señalando que aquello era literalmente injugable. La situación llegó a un punto tan extremo que el propio estudio tomó una decisión brutal y casi nunca vista. Retiró el juego de todas las tiendas, pidió disculpas públicas y devolvió el dinero a todos los compradores, admitiendo que no había manera de salvar el proyecto. Y si eso no fuera suficiente, luego está Limbo of the Lost, probablemente el rey del descaro porque plagió escenarios enteros de otros juegos desde Oblivion hasta Thief. La idea inicial era crear una aventura gráfica oscura, misteriosa y con un toque adulto, algo que sobre el papel podría funcionar. El problema es que los desarrolladores decidieron tomar un atajo tan absurdo que terminó destruyendo por completo el proyecto. Y ese atajo fue literalmente copiar escenarios enteros de otros juegos. Lo más llamativo es que no era un plagio sutil, era descarado. Hablo de fondos sacados directamente de The Elder Scrolls 4, Oblivion, Thief, Diablo 2 e incluso World of Warcraft. Se podían poner las capturas una al lado de la otra y eran idénticas. Algunas zonas eran tan reconocibles que los jugadores tardaron minutos en descubrir la trampa. Internet estalló, las comparaciones se hicieron virales y Limbo of the Lost pasó de ser un juego desconocido a meme global en cuestión de días. Pero el problema es que no era solo el plagio, el juego por sí mismo ya era un desastre. La historia estaba mal contada, llena de giros forzados y diálogos que sonaban como si los hubiera escrito deprisa y sin revisar. Cuando el escándalo llegó a oídos de las compañías afectadas, la reacción fue inmediata. Las editoras ordenaron la retirada total del juego, cancelaron copias físicas, se frenó cualquier distribución digital y básicamente
Limbo of the Lost fue borrado de la existencia legal. Un caso aún más turbio es The Guy Game, que encima de ser aburrido, cutre, acabó metido en problemas legales porque una de las chicas grabadas era menor. The Guy Game es uno de esos proyectos que cuanto más lo recuerdas, más increíble te parece que llegara a existir. La idea ya era rara de entrada, porque básicamente era un trivial para adultos grabado en plan fiesta universitaria, con un presentador gritón, preguntas simplonas y un montón de chicas animadas a participar en algo que parecía más un DVD barato de los 90 que un videojuego. El juego ya fallaba a nivel de entretenimiento, no tenía ritmo, las preguntas eran absurdamente básicas y la edición de vídeo parecía hecha con prisas, con planos mal grabados, sonido irregular y un montaje que daba vergüenza ajena. No tenía chispa, no tenía gracia. Era un producto que intentaba venderse como gamberro y divertido, pero que acababa siendo incómodo, repetitivo y sin ningún tipo de calidad. Pero el desastre real llegó después. Resulta que una de las chicas que aparecía en el juego era menor de edad en el momento de la grabación, algo que los desarrolladores no comprobaron. Eso convirtió el lanzamiento en un problema legal monumental. La chica demandó, los tribunales actuaron y de repente The Guy Game dejó de ser un juego mediocre para convertirse en material ilegal. La editora intentó arreglarlo sacando una versión censurada, eliminando toda la aparición de la menor, pero ya era tarde. La reputación ya estaba destruida, la polémica crecía cada día y era evidente que mantener el producto en el mercado no tenía sentido. Y si seguimos con proyectos fallidos, toca hablar de Overkill's The Walking Dead, un juego que prometía cooperativo brutal, pero que llegó roto, aburrido y tan mal optimizado, que Skybound directamente revocó la licencia y exigió retirarlo del mercado. Tenías un estudio conocido por Payday, una franquicia gigantesca como The Walking Dead, y un concepto cooperativo que podría haber sido espectacular, pero desde el minuto 1 el juego demostraba que algo no estaba bien. Todo se sentía a medio hacer, como si lo hubieran lanzado antes de tiempo, y eso quedó clarísimo en cuanto los jugadores pusieron las manos encima. El juego iba mal en prácticamente cualquier equipo. Caídas de frames, cargas eternas, bugs aleatorios y enemigos que se teletransportaban o se quedaban congelados en mitad del mapa. Los disparos no tenían impacto, la detección de golpes parecía improvisada, y en general, la experiencia se notaba torpe, pesada e inconsistente, y el gameplay tampoco ayudaba. Las misiones se volvían repetitivas y todas se sentían igual. Querían mezclar sigilo, acción y supervivencia, pero ninguna de las tres capas terminaba de funcionar. El sigilo era inútil, la acción era caótica, y la supervivencia se basaba en grindear recursos hasta el aburrimiento. Además, los mapas eran claustrofóbicos, pero no en el buen sentido. Eran zonas estrechas, recicladas y poco inspiradas. El desastre llegó a tal punto que Skybound, la propietaria de la marca The Walking Dead, decidió cortar por lo sano. Cancelaron las versiones de consolas, rompieron el acuerdo con el estudio y ordenaron retirar el juego de Steam, alegando que el producto final no cumplía los estándares mínimos de calidad. Y ya a punto de cerrar este desfile de desastres aparece Stalin vs Martians, un RTS tan mal hecho que ni su humor absurdo pudo salvarlo. La idea de este juego parecía divertida, un RTS absurdo donde Stalin lucha contra marcianos con un tono paródico y completamente delirante. El problema es que para que la parodia funcione, el juego tiene que ser sólido, divertido y mínimamente jugable, y aquí nada de eso existía. Todo estaba mal desde el minuto 1. Los gráficos parecían sacados de un título amateur, con texturas borrosas, animaciones robóticas y efectos visuales que daban más risa que impacto. En un RTS donde el control fino es fundamental, esto es prácticamente una sentencia de muerte. La interfaz también era un caos, poco intuitiva y anticuada, lo que hacía que incluso acciones básicas se sintieran pesadas. Y el gameplay era todavía peor. En un buen juego de estrategia esperas profundidad, decisiones tácticas y variedad, pero Stalin vs Martians parecía empeñado en eliminar todo eso. El juego se reducía a seleccionar un grupo enorme de unidades y lanzarlas contra el enemigo, sin estrategia, sin planificación y sin ningún tipo de desafío real. Intentaron compensarlo con humor, pero ni eso funcionó. Los chistes eran forzados, repetitivos y sin gracia. Habían escenas musicales improvisadas, diálogos extraños y momentos que parecían creados para ser virales, pero que terminaban siendo incómodos y completamente fuera de lugar. Las críticas no tardaron en caer, los jugadores lo destrozaron, la prensa lo clasificó como uno de los peores RTS de todos los tiempos, y las ventas fueron desastrosas.
Y finalmente terminamos con el mítico ET el extraterrestre. Este fue un fracaso histórico, uno tan grande que literalmente se convirtió en el símbolo del colapso de la industria del videojuego en 1983. Pero si te quieres enterar de toda la historia que hubo detrás, tienes un vídeo en el canal. Y todo empezó porque Atari quería aprovechar el éxito brutal de la película de Spielberg, así que firmaron el acuerdo, pagaron una fortuna y decidieron que el juego tenía que salir sí o sí para la campaña de Navidad. El problema es que por pura avaricia y mala planificación, le dieron al desarrollador apenas 5 semanas para crear todo el juego desde cero. 5 semanas, y claro, el resultado fue un caos absoluto. El gameplay era un infierno. ET se pasaba la mitad del tiempo cayéndose en pozos que aparecían por todas partes, y salir de ellos era una tarea lenta, torpe y frustrante. Muchas veces salías, dabas un paso y caías otra vez, como si el juego quisiera castigarte por jugar. Los escenarios tampoco ayudaban. Las pantallas se repetían constantemente con colores planos y estructuras idénticas que daban la sensación de estar atrapados en un laberinto sin sentido. Los enemigos te perseguían de forma errática, la colisión fallaba continuamente y en general, todo funcionaba mal. Incluso para los estándares de Atari 2600, el juego se sentía apresurado y sin pulir. Las tiendas empezaron a recibir devoluciones en masa, los cartuchos se acumulaban sin vender, y Atari, que esperaba un éxito colosal, se encontró con un problema financiero enorme. La situación se volvió tan absurda que finalmente decidieron enterrar millones de copias en un desierto en Nuevo México, un suceso tan mítico que terminó siendo confirmado décadas después. Al final, lo que define a un juego es lo que entregas cuando el jugador pulsa empezar, y todos estos títulos fallaron justo ahí. Y lo más importante, algunos se hundieron por bugs, otros por mala planificación, otros por ideas mal ejecutadas y unos cuantos por decisiones tan absurdas que aún hoy cuesta creerlas. Así que si te ha gustado este vídeo, deja tu like, suscríbete y dale al hype que ayuda un montón, y cuéntame en comentarios ¿cuál de todos estos desastres te sorprendió más? O si conoces algún otro juego que merezca estar en una segunda parte, déjamelo también que me leo todos los comentarios. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.